Sí, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización el que nos haya invitado a este slot de grandes proyectos de infraestructuras. Mi nombre es Teodoro Álvarez y soy el responsable del Departamento de Innovación. Se preguntarán qué hace alguien de innovación hablando de BIM, y es que dentro de las responsabilidades del Departamento de Innovación recae la implementación de BIM a nivel global en la compañía. Una de las palabras clave en BIM es la palabra colaboración y, por supuesto, no iba a hacer esto solo, así que me he traído a alguien, a Adolfo Gutiérrez Sánchez, que es responsable de la implementación de BIM dentro del Departamento de Ferrocarriles en España. No sé si han mirado los nombres y los títulos que aparecen debajo. Particularmente curioso es el nombre que aparece debajo de Adolfo, que pone algo así como Film Implementation Leader, y me gustaría que Adolfo comenzase explicando qué es eso de Film. Bien, buenos días a todos. Como muchos de ustedes saben, Ferrovial es una empresa constructora, pero más allá de construir edificios, Ferrovial opera con todo tipo de infraestructuras de construcción. Es por ello que Ferrovial se creó un nuevo término, unas nuevas siglas, sumándolas ya a todas las existentes que tenemos en el mundo de BIM, que es el concepto de FILM. FILM corresponde con Ferrovial Agroman Infrastructure Lifecycle Management, lo que quiere decir que corresponde con la estrategia de implementación de BIM que tiene Ferrovial en mente, que va desde que intenta abordar todo el ciclo de vida de las infraestructuras de Ferrovial, desde el diseño hasta la construcción y pasando también por desde el diseño, construcción hasta la operación y mantenimiento. Esto es lo malo que tiene ser tan alto que tienes que mover el micrófono. Pero bueno, vamos a la agenda de la reunión, de la presentación, que hemos dividido en tres partes diferentes. La primera es qué son grandes proyectos de infraestructuras para nosotros. Segundo, cuál es el reto de la implementación de BIM en estos grandes proyectos de la infraestructura. Y por último, a ver si somos capaces de sacar alguna conclusión. Le hemos dado este título a la presentación, Pequeños y grandes proyectos de infraestructuras, mucho en común. Yo recuerdo de mis años de la Escuela de Ingeniería, hace ya unos cuantos, que se me quedaron grabadas dos frases en los exámenes. Una era al final de los exámenes, que decían aquello de dejen de escribir. Adolfo me ha confirmado que lo siguen diciendo cuando hay que entregar el examen. Y la otra era cuando entregaban la hoja al principio, pues durante los 5 primeros minutos nos dedicábamos todos a preguntar qué significa, no aparece tal dato, es que falta, y la respuesta más o menos siempre era la misma: léanse el enunciado. También me ha dicho Adolfo que lo siguen diciendo, no suelen dar respuesta. Entonces nos hicimos esa pregunta cuando nos invitaron a grandes proyectos de infraestructura y nos planteamos qué son grandes proyectos de infraestructura. ¿Qué es una gran infraestructura? Entonces hemos hecho una especie de ejercicio barrio sésamo de grandes proyectos de infraestructuras grandes, grandes proyectos de infraestructuras pequeños. Y hemos cogido varios parámetros para analizarlos, empezando por quizá el más obvio, que es el parámetro presupuesto. Ferrovial, como ha explicado antes Adolfo, pues está presente prácticamente en todo el mundo. Estamos divididos en 3 áreas geográficas: Estados Unidos, Canadá, los países de Reino Unido, Middle East, Australia y, por último, no por último por tamaño, sino por último por citarlo, España y Sudamérica. Bueno, pues ha sido complicado escoger qué presentamos en infraestructuras. Dudamos si presentar aeropuertos, presentar las autopistas de Estados Unidos, y finalmente, puesto que Adolfo estaba en el departamento de ferrocarriles, hemos decidido hacer un análisis comparativo entre los proyectos, y quizá porque los conozco más, los de Reino Unido dedicados al sector ferroviario, con los proyectos que se están desarrollando en España del sector ferroviario. Y el primer condicionante, como decía, es el presupuesto, el primer parámetro que hemos medido, el presupuesto. En el Reino Unido estamos acostumbrados a proyectos entre 500 y 1.200 millones de libras, 1.500, 1.800 millones de libras, frente a los proyectos del Departamento de Ferrocarriles aquí en España, que hablamos de proyectos entre 90 y 200 millones de euros. Hombre, conseguir un proyecto de 200 millones de euros es un gran proyecto de infraestructura, pero es un primer elemento diferenciador. El segundo que hemos analizado y que explicará Adolfo es la duración del proyecto. Bien, efectivamente, la duración del proyecto es un elemento, una característica muy singular de los proyectos de infraestructura. Yo vengo del mundo de arquitectura e ingeniería, y la duración de los proyectos es aproximadamente de 1 o 2 años, máximo 3 de construcción, bueno, de diseño y construcción de los proyectos,
Cuando me encontré con los proyectos de infraestructura en España, hablábamos de mínimo 3-4 años de duración de los proyectos, y si nos vamos a proyectos más igual de la misma envergadura pero mayor complejidad de gestión de gente, de gestión del presupuesto de la obra, incluso nos llegamos a ir a 8 años de duración, como es el caso de la imagen de arriba que muestra una planificación de la Northern Line Extension en Londres, que es de 8 años de duración, frente a la planificación de la imagen inferior, que presenta la planificación del proyecto de accesos al Prat de ferrocarriles en el departamento de ferrocarriles de... Y cómo no, después existe otro condicionante que es el factor humano. Lógicamente, con estas duraciones, pues nuestros compañeros han hablado anteriormente de los consulting que intervienen en los proyectos internacionales, equipos multidisciplinares, en uno de ellos ha hablado de 100 personas. Simplemente desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la gestión de la constructora, existe ya una diferencia notable, también por las características de los contratos, que normalmente en el exterior son diseño y construcción como mínimo. Hay una nueva modalidad del Early Contractor Involvement, es decir, los contratistas entramos incluso antes de que nos sea adjudicado el proyecto para dar asesoramiento al cliente, y muchas veces la operación y mantenimiento es parte de ese contrato. Normalmente en los equipos de gestión, repito, no estamos incluyendo ni el personal en obra ni los equipos de diseño, estamos hablando en los entornos de la Northern Line Extension de entre 150 y 200 personas, frente a los proyectos que está liderando el equipo de Adolfo, que estamos hablando de entre 20 y 25 personas. Una buena muestra de ello son estos dos organigramas. No hay que decir cuál corresponde al Reino Unido y cuál corresponde a España. Recuerdo que una de las prácticas que hacemos en el departamento de la gente que está involucrada en BIM es que visiten las obras de otros países. Entonces llevamos a la gente de la delegación de Andalucía a visitar el proyecto de Crossrail, que también se ha mencionado antes, y cuando vieron este organigrama que está en la entrada del edificio, la respuesta fue: con esto no hacía el proyecto, con esto hacía yo todo Granada. Entonces, bueno, existe también otra diferencia entre el número de personas que intervienen en los proyectos. Pero no solamente es el coste, no solamente es la duración, no solamente es el equipo de gente que tenemos. ¿Qué hay en cuanto a la dificultad técnica de los proyectos? Cuando comparamos dos proyectos de infraestructuras grandes, comparamos, por ejemplo, en este caso, el proyecto de la Northern Line Extension en la parte superior, que comprende 2 estaciones, 2 túneles creados por tuneladora, afecciones a edificios colindantes, etc. Hablamos de un proyecto de infraestructuras bastante complejo, con una dificultad técnica bastante alta. Si presentamos, por ejemplo, el proyecto de accesos al Prat de Barcelona, también de ferrocarriles, hablamos de también 2 estaciones de cercanías, un pozo varias estructuras asociadas a salidas de emergencia, el pozo de emboquilla y de salida de la tuneladora, un túnel de 3 kilómetros de largo, en fin, una estructura, un proyecto de infraestructuras bastante similar a los que podemos encontrarnos fuera. El siguiente factor que añadimos es una palabra que todavía no he sido capaz de traducir, que es eso que los ingleses llaman los stakeholders. Algunos lo dicen los intervinientes. Yo he llegado a entender más o menos que son todos aquellos que están involucrados en el proceso, que sufren el proceso, que tienen algo que decir en el proceso. Las fotografías tampoco son representativas, no es que en las obras de España simplemente haya jubilados mirando las obras y sean los stakeholders, y en las obras del Reino Unido sean gente más seria y respetable, pero sí es cierto que el número de stakeholders que tenemos que manejar en los proyectos exteriores, quizá porque el cliente pone como parte contractual el manejo de los mismos, es bastante mayor, tanto stakeholders privados como stakeholders públicos, tanto internos como externos. ¿Y por qué lo traemos dentro de este apartado comparativo entre muy grandes proyectos o grandes proyectos de infraestructuras? Porque el BIM está siendo un elemento que nos está ayudando notablemente a la gestión de estos stakeholders. Y por último, algo que a Adolfo le encanta, que es el hablar del software que es necesario en los proyectos. Bien, no podríamos hablar de BIM si no hablásemos de todas las herramientas que estamos utilizando en todos los proyectos. Cuando comparamos dos proyectos de gran envergadura de infraestructuras, comparando los de Reino Unido, por ejemplo, que tenemos en ejecución ahora mismo, con proyectos de ferrocarriles que por envergadura y por tamaño son bastante similares, hablábamos de un número menor de licencias por el número de usuarios, hablamos de un número menor de software por el que
porque estamos más acostumbrados a utilizar un tipo de software u otro, mientras que en los proyectos de Inglaterra tenemos gran cantidad de software, muchos agentes, muchos intervinientes, consulting o el cliente que exige la utilización de unos software cuya organización puede ser más compleja por la relación que tienen entre esos software, pero en definitiva en todos los proyectos estamos utilizando software de modelado, software de compartición de archivos o Common Data Environment y software específico de infraestructuras en cada caso. Muy bien, y tras superar este momento Barrio Sésamo comparativo, hemos visto cuál es la diferencia, cuáles son los distintos usos que le podíamos dar de utilización del BIM en los grandes proyectos de infraestructura grandes y los grandes proyectos de infraestructura no tan grandes. Hemos listado los usos más habituales de BIM y vamos a proceder a hacer un análisis de cómo los hemos utilizado en unos y en otros proyectos. Y para ello vamos a comenzar, como no, con el diseño y el uso de los modelos 3D. Bien. Cuando hablamos de BIM, todo el mundo nos viene a la cabeza la imagen de unos modelos, tanto de infraestructuras ahora que nos vienen un poco más a la mente, pero sobre todo de edificios. En este caso estamos viendo modelos de la Northern Line Station, de una de las estaciones, pero igualmente en los proyectos que estamos liderando en España tenemos modelos que ya sean provenientes del consulting con el que estamos trabajando, provenientes del equipo de obra. Tenemos, por ejemplo, una de las estructuras de la obra de accesos al Prat, de una salida de emergencia. Estos modelos, también aparte del uso de la visualización que nos puede ayudar para comprender el proyecto, se han utilizado durante el proceso de construcción para vincularlo con la planificación. En el caso, por ejemplo, de Crossrail en la planificación de abajo a la izquierda, para la explicación de una serie de tajos, ya sea para el equipo de obra o para el propio cliente. Y en el mismo caso, por ejemplo, en la salida de emergencia que veíamos anteriormente, la demolición parcial de unos pilotes para el acceso al túnel de la tuneladora. Y como secuencia lógica, después del 3D y el 4D, pues lógicamente viene el 5D. De nuevo, en el caso de la Northern Line, en el entorno del Reino Unido, es un requerimiento contractual el ligar los costes con el modelo en este proyecto específico. Existe un equipo específico dentro de la obra, que es el equipo de Project Control, algo que no exista en los proyectos españoles, sino que está difuminado entre el resto de las actividades. Y de alguna manera hay que demostrarle al cliente el avance de la obra vinculando estos modelos que hemos generado con las mediciones y con los presupuestos. Si bien, repito, esto es un requerimiento contractual en la Northern Line, en los proyectos que por iniciativa propia estamos desarrollando en el Departamento de Ferrocarriles, nuestros equipos no han querido renunciar a utilizar este 5D y mediante la utilización de modelos sencillos también se ha obtenido la información, en este caso no para presentar al cliente, sino para la gestión de la obra, del avance de la misma desde el punto de vista económico. No podía faltar en una presentación de construcción es la utilización de los modelos para seguridad y salud. Es una práctica habitual en todos nuestros proyectos del Reino Unido, en esto que se denominan las induction, cuando todo el mundo llega a la obra por las mañanas, el mostrarle los accesos, el mostrarle los tajos, el mostrar los puntos críticos en los que se va a trabajar durante el día, así como la realización de los method statement, es decir, cómo se van a acometer desde el punto de vista de seguridad y salud esas actividades más específicas. De alguna manera, BIM, la finalidad que tiene es la reducción de riesgos. Si somos capaces de simular los riesgos en seguridad y salud virtualmente antes de acometerlos en la obra, conseguiríamos eliminar muchos riesgos. Hemos de decir que no es porque no se pueda hacer, sino porque no lo hemos hecho todavía en los proyectos del Departamento de Ferrocarriles, sí lo hemos hecho en edificación. Esta práctica queremos que se convierta también en práctica habitual en España. Logística de obra, de nuevo el Reino Unido, por el entorno, porque estamos en el centro de Londres. La logística de obra ha sido crítica. Desde el comienzo de la obra, incluso antes de la adjudicación de la misma, hemos tenido que demostrar al cliente cómo acometeríamos la logística de la misma. Esa práctica se ha llevado a cabo y se continúa llevando a cabo, no solamente como contratista principal, sino como los subcontratistas, para que conozcan las áreas donde pueden tener acopios, las áreas de acceso a la obra, etc. Lo que vemos en la imagen inferior de la derecha es logística de cara a los vecinos, cómo les iba a influenciar la colocación de las casetas de obra y todos los elementos de obra y la sombra que iba a proyectar en las edificaciones y en las zonas colindantes. Esto liga con la siguiente diapositiva, que está referida a lo que comentábamos previamente, que es la gestión de stakeholders.
efectivamente, cuando hablamos de proyectos, ya no solo sea en el centro de ciudades o en las afueras de las ciudades, encontramos muchas afecciones, tanto a vecinos, a carreteras mediante nudos que tenemos que realizar, afecciones a otras entidades de cualquier tipo. En las imágenes de la izquierda podéis ver distintas fases de la obra que se mostraron a los vecinos del centro de Londres, en imágenes estáticas. Incluso se llegó a utilizar realidad virtual para representar el proceso de la obra a lo largo del tiempo. O en el caso de la derecha, por ejemplo, que es una obra de accesos viarios al puerto de Barcelona, en el que se está representando los nuevos enlaces de vinculación con las carreteras existentes, las afecciones a entidades o empresas que puede afectar la construcción de esta carretera. Por supuesto, después de hablar de los modelos, al final necesitamos algo tangible dentro de la obra, y por ello se están utilizando los modelos para extraer información de ellos. Ya no es el 3D, el 4D o el 5D, sino estamos hablando de planos. Los planos, durante la ejecución de la obra, partiremos de unos planos de proyecto y crearemos los famosos as-built. En el caso de las imágenes de arriba, son uno de los planos extraídos a partir del modelo BIM de uno de los viaductos pertenecientes al proyecto del túnel de Padornelo en Zamora. Y las imágenes inferiores demuestra el proceso de trabajo partiendo de un modelo muy básico y avanzando hasta un proyecto más avanzado y de detalle, que es el utilizado finalmente en la obra. Hemos referido el diseño y la construcción, pero BIM tiene que llegar a ser útil en la operación y el mantenimiento, y por eso es muy importante los primeros pasos en la introducción de la información, no solamente la información geométrica gráfica, sino la información asociada con los distintos elementos. De nuevo, la diferencia entre la tipología de contrato y la diferencia entre los clientes. Lo que mostramos en la parte izquierda son el output de los requerimientos contractuales. En este caso es London Underground, nuestro cliente, y ha sido muy prescriptivo en la información que se debe dar para cada uno de los assets, cómo la tenemos que entregar al final del proyecto, y es nuestra obligación contractual desde la fase de diseño y durante la fase de construcción ir introduciendo toda esta información en la gestión de los assets. Tampoco hemos querido renunciar en los proyectos que estamos acometiendo en España en hacer un ejercicio similar. Normalmente el problema al que nos enfrentamos es que el cliente no sabe la información que va a necesitar en el futuro o no nos transmite la información que nos va a necesitar en el futuro, y por eso en este caso lo que hemos decidido es hacer simplemente el ejercicio teórico de ir introduciendo información, asociando planos, asociando elementos de calidad a los distintos elementos. En este caso es un viaducto que también pertenece a la obra del túnel de Padornelo. Y se ha referido anteriormente el Command Data Environment, y lógicamente no podíamos renunciar a hablar de él en cómo lo implementamos en ambos proyectos. Bien, cuando hablamos de los proyectos BIM, toda la información que generamos no es del todo eficiente si no la gestionamos bien con una plataforma de colaboración. En todos los proyectos que tenemos fuera tenemos ya una plataforma, ya sea requerida por el cliente o decidida por la UTE que está participando, y muchas de ellas ya están muy enfocadas a temas de normativa. Por ejemplo, todos los programas de Common Data Environment de Inglaterra pues están muy enfocados a temas de normativa inglesa, como ya hemos visto en exposiciones anteriores. No por ello, en España, aunque no sea un requisito ni del cliente ni de los participantes de la UTE, nosotros como Ferrovial hemos querido utilizar una serie de Common Data Environment más sencillos, pero no por ello menos eficaces, ya que la ejecución del proyecto pues, suele ser más fluida en España con el método tradicional que estamos acostumbrados. Es por ello que las herramientas también se ajustan un poco a la metodología de trabajo en España. Aunque los modelos todo lo vemos en pantallas, lo podemos ver en gafas virtuales, el uso tiene que ser práctico para ser utilizado en obra. Comparando presupuestos muy distintos dentro de los proyectos que tenemos en Crossrail, por ejemplo, o el presupuesto que tenemos en una de las obras de Granada, hablamos de
pues, pantallas de 60 pulgadas táctiles, por ejemplo, la que están utilizando en la imagen de arriba a la derecha, o pantallas más modestas de monitor, pero que siguen siendo igual de prácticas en una reunión de obra con la asistencia técnica o con el cliente, por ejemplo. El tema de los wearables o las tabletas se utilizan tanto en España como en España, tanto en España como fuera, para distintos usos. Ahora Teo os entiende perfectamente todos los procedimientos que tiene Inglaterra y la burocracia que hay, pues todos los procedimientos. Efectivamente, hemos hablado de software, hemos hablado de hardware, hemos hablado de gente, pero no hemos hablado de procedimientos. De nuevo, la tipología de contrato es absolutamente diferente. El cliente es mucho más prescriptivo en definir la normativa y no iba a ser diferente en el caso de BIM. De nuevo, la Northern Line Extension, que son los archivos que aparecen en la pantalla en el lado izquierdo, recibimos el Works Information, recibimos el Employer Information Requirement y tuvimos que contestar antes de ser adjudicatarios con el BIM Execution Plan, después de ser adjudicatarios con otro BIM Execution Plan, más todos los documentos que exige la normativa del nivel 2. En España no hemos querido renunciar a hacer lo mismo, hemos hecho algo más básico, pero también hemos hecho nuestro Employer Information Requirement, lo hemos realizado nosotros porque el cliente no nos lo había solicitado, y hemos hecho nuestro Building Execution Plan. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque todos los intervinientes en el proyecto necesitan saber qué software se va a utilizar, cómo se va a compartir la información, cuál va a ser el proceso de aprobación. Es decir, no es nada diferente a otros procesos de la construcción, como puede ser la calidad, como puede ser la seguridad de salud, como pueden ser los requerimientos medioambientales. BIM tiene que tener un proceso, tiene que estar de alguna manera recogido, de manera que pueda ser auditado, de que podamos comprobar si estamos cumpliendo con lo que establecimos en algún momento o si hay fallos en el proceso que hemos establecido. Bueno, pues vemos tras este análisis de los distintos usos del BIM que 11-9, hay muchos goles, pero no ganan unos proyectos anglosajones a los proyectos españoles por goleada. Los usos de BIM pueden implementarse en los grandes proyectos de infraestructuras y en los grandes proyectos de infraestructura más pequeños. Esto nos lleva a determinadas conclusiones. La primera es que no se pueden matar moscas a cañonazos. Este refrán español yo creo que define muy bien cómo debe utilizarse BIM. Debemos de ser sensatos a la hora desde escoger el hardware, escoger el software, el saber por qué tenemos que implementar BIM y adecuarlo a las características que hemos mencionado al principio del proyecto. Otra segunda conclusión que sacamos es que no tenemos que ser esclavos de la tecnología y esclavos del software, y que hay que identificar los usos, por qué y para qué se va a utilizar BIM en cada uno de los proyectos. Los proyectos de España, al no ser un requerimiento del cliente, pues la participación del equipo de BIM está siendo en unas zonas puntuales y estratégicas dentro de los proyectos para beneficio de Ferrovial como constructora. Se han identificado zonas de proyectos o actuaciones, por ejemplo, calidad o disciplinas determinadas en las que la generación de documentos es a diario y su gestión es bastante compleja. Y para finalizar, este gráfico que ha aparecido previamente en todas las presentaciones, lo cual indica que vamos estando de acuerdo en qué es BIM. Y BIM básicamente, o la implementación de BIM, tiene tres componentes. La primera, la fundamental, son las personas. BIM no va a sustituir a los arquitectos, a los ingenieros, a la gente que trabaja en las obras, ni a los clientes. BIM es un cambio cultural, y ese cambio cultural también hay que adecuarlo a los grandes proyectos de infraestructuras y a proyectos más pequeños. Es el primer elemento que hay que tener en cuenta y de adecuarlo a los recursos que tenemos. El segundo es la tecnología, son las herramientas que se ponen en nuestra mano. No son mejores ni peores los modelos que hemos presentado porque sean de los proyectos de Padornelo o el proyecto de los accesos al Prat que de Crossrail o de la Northern Line Extension. Son proyectos que se adecúan a las necesidades que tienen cada uno de los proyectos. Y de nuevo, no podemos hacer algo muy ambicioso porque estaríamos perdiendo tiempo y dinero. Es decir, no podemos implementar BIM porque sí, porque sea algo muy bonito para presentarle a nuestros clientes, sino porque es algo que tiene utilidad. Y por último, y desde mi punto de vista lo más importante, siempre debe haber detrás de la implementación de BIM un proceso. Ese proceso también debe adecuarse a las características del proceso, del proyecto, y es el elemento fundamental para tener éxito en la implementación del mismo. Esperamos no haberles aburrido mucho y muchísimas gracias por su atención.